Al final del resumen les tengo un par de anuncios importantes que darles, así que quédense hasta acabar. Taek-Yu es un agente secreto que tiene una misión importante, descubrir qué es Anastasia, ya que sus jefes creen que es un arma poderosa que están desarrollando Rusia y Corea del Norte. Sin embargo, en su búsqueda de información, se ve envuelto en peligros que arriesgan su vida, y quien termina ayudándolo es un hombre ruso atractivo llamado Shenya, el cual es todo un misterio, pues todo en él grita que es un hombre con mucho dinero, pero también que no está bien de la cabeza. Además, parece tener un especial interés en el coreano, a quien intenta seducir mediante métodos poco convencionales. ¿Podrá Taek-Yu evitar los avances del ruso o sucumbirá a sus bajos instintos, a pesar de que dice ser hetero? El padre de Taek-Yu era soldado, por lo que solía confiarle a él y su hermano mayor el cuidar a su madre y ser los hombres de la casa. Es normal que al pasar los años, los hijos quisieran seguir los pasos de su progenitor y ese fue el caso para su hermano mayor, quien quería convertirse en soldado, aunque su madre no quería que ninguno de sus hijos fuese uno, pues tanto el padre de ella como su esposo priorizaban las tareas de campo por sobre la familia. Aún así, al pasar los años, su hermano siguió los mismos pasos de su padre, enlistándose como voluntario en la marina y, lamentablemente, al igual que él, no volvió más a casa. Por ello, Taek-Yu se había vuelto la cabeza de la familia. Su madre, luego de aquellas 3 pérdidas, dejaba toda su confianza en él. Aquel niño creció y se convirtió en un funcionario público, o al menos eso creía su madre. Pues realmente el chico estaba trabajando para el Servicio Nacional de Inteligencia. El motivo principal de no decirle la verdad era por las normas de dicho trabajo, pues su identidad era secreta incluso para sus familiares. Luego de acabar una misión importante, Taek-Yu se dirigía a casa de su madre para pasar juntos el cumpleaños de esta, aunque lamentablemente tuvo que retrasarse, pues sus superiores lo llamaron con urgencia. Resulta que los documentos que habían obtenido con base en la misión que había hecho demostraban que Corea del Norte y Rusia se habían asociado para desarrollar una nueva arma. La llamaban el Proyecto Anastasia, la cual podría cambiar la hegemonía mundial si lograba tener éxito. Fue justamente para eso que lo habían llamado. Tenían pensado mandarlo a Rusia para investigar sobre el tipo de arma que era. Si bien Taek-Yu manejaba el ser trasladado a otros países como también dominar otros idiomas, él nunca había estado en Rusia, por lo cual no tenía la suficiente experiencia para una misión de ese estilo. Dominic Morgan, un agente ruso enviado por Estados Unidos, era el ideal para esta misión, pero fue encontrado sin vida en un río 4 días después de haber llegado al país. Al parecer Rusia lo trató como una persona no identificada. Taek-Yu no podía creer que no hubiera otra persona aparte de él para cubrir esta misión. Sin embargo, tampoco podía negarse cuando era un superior quien se lo estaba pidiendo. Prácticamente no podía protestar aunque quisiera, porque su puesto también estaba en juego con esa misión. Sakamoto Hiro era la nueva identidad que tendría, aprovechando que una empresa japonesa de energía y la rusa habían firmado un contrato para la construcción de una instalación de gas natural. En Rusia se celebraría la conclusión de ese contrato y se visitaría el sitio de la construcción. Invitarían funcionarios de grandes bandos y empresas comerciales, aparte de que estarían los primeros ministros y funcionarios clave de ambos países. Sakamoto Hiro era un empleado a cargo de la región europea y lograron poner su nombre en la lista programada de visitantes a Rusia, por lo que no debería haber ningún problema infiltrándose. Cuando parecía que no había nada más que añadir al asunto, el nombre de Psycho Bogdanov llegó. Le dijeron que en Rusia aquel hombre era llamado nuclear, aunque Taek-Yu aún no entendía muy bien. ¿Se referían a nuclear como el centro de un todo o se referían a las armas nucleares? El castaño se preguntaba cuál era la intención en mencionar aquel nombre tan insistentemente. Si bien no estaban seguros de si aquel hombre tuvo que ver o no con la desvivisión de Morgan, era más que nada una inquietud. Era inevitable que Taek-Yu no se encontrase con él en algún momento. Sin embargo, no era bueno confrontarlo. El nuclear no era por nada en su apodo. No obstante, mientras más escuchaba, más curiosidad sentía el castaño sobre aquel hombre. Cuando terminaron de hablar, el castaño retomó su camino a casa, mas no pudo quedarse mucho tiempo. Apenas bajó del avión había alguien esperándolo, lo que llamó su atención, pues no le habían informado sobre eso.
El hombre se llamaba Vasily Alexandrovich, y en cuanto Taek-Yu revisó su móvil, tenía un mensaje del gerente diciéndole que lo irían a recoger. Cuando estaban llevándolo al hotel, desafortunadamente se quedaron atascados por la hora punta. Sin embargo, Vasily dijo que podrían ir por un atajo, ya que el chofer conocía muy bien las calles de Moscú, a lo que el castaño solo aceptó, pues quería llegar a descansar. Aunque al pasar los minutos pudo darse cuenta de que habían estado dando vueltas una y otra vez en las mismas calles. Taek-Yu era bastante observador y no por nada sacó su arma y apuntó al hombre, preguntando quién era realmente. No obstante, un hombre entró rápido al auto, arremetiendo contra el castaño y lo dejó algo inmóvil. Se preguntaba si estos tipos realmente querían capturar a Sakamoto. Pronto se convirtió en una persecución. Tuvo que bajarse del auto, pero apenas se deshacía de uno, llegaba otro hombre a arremeter contra él. Definitivamente no era un grupo organizado común. ¿Querían tomar como rehén a Hiro Sakamoto? Si bien estaba concentrado en huir, había algo que lo molestaba desde que se dio cuenta de que lo seguían. Alguien parecía estar mirando todo el tiempo desde arriba. No era uno de los hombres de antes quien estaba yendo hacia él. Podía sentirlo, era definitivamente quien lo había estado mirando desde el principio. Todo pasó tan rápido que ni siquiera se dio cuenta cuando el artefacto explosivo que pensaba usar fue apartado de su mano y quedó inmóvil bajo aquel hombre. Debía pensar rápido y memorizar todo lo que pudiera. La voz de este no era demasiado gruesa, así que debía ser joven. Tenía zapatos muy lujosos y había un aroma muy particular. Eran cerca de las 10 de la noche y él se encontraba en una comisaría. Le habían dado algo de ropa y le habían vendado la muñeca con la que fue esposado. El castaño no sabía qué habría pasado si la policía no hubiese llegado, pues prácticamente se salvó de desvivir solo por eso. El oficial se encargó personalmente de llevarlo a su hotel y apenas llegó, preguntó a la recepcionista sobre alguna tienda de cigarros hechos a mano. Para su suerte los vendían en varios lados y el mismo hotel tenía una tienda de estos, por lo que no tardó en ir, dándole indicaciones al vendedor sobre el olor que había percibido para ver si podía encontrar exactamente el mismo. Luego de haberse dado un baño, se contactó con la agencia, diciéndoles todo lo que había pasado hasta el momento y sobre aquella persona de zapatos caros, para que pudieran investigar quién era. Sin embargo, no se esperaba que le enviasen un compañero, pues solía trabajar siempre solo. Al día siguiente, en aquella reunión, nuevamente se vistió de Sakamoto para la reunión. Pensaba irse de ahí porque el anfitrión no aparecía, pero pronto su atención fue captada por un hombre que había entrado al baño mientras lavaba sus manos. Iba hablando por teléfono, pero fue ahí que se dio cuenta, esa voz ya la había escuchado antes, al igual que había sentido ya el aroma que dejaba el cigarrillo que estaba llevando. Sin duda, era con quien se había encontrado aquel día de la persecución. ¿Era coincidencia? De todas formas, debía salir de inmediato de aquel lugar. No sabía qué podría hacerle estando los dos solos, aunque el mismo rubio lo detuvo. Pronto recordó que le enviaron la foto de quién sería su compañero de misión y apenas revisó su celular, en efecto, el de la foto era el chico que ahora se encontraba detrás de él. Supo que aquel rubio se llamaba Chenya, o al menos eso le había dicho. Este sabía desde el principio que trabajaban juntos, pero no dijo ni una palabra hasta ese día, porque así se lo ordenaron. Sin embargo, pronto comenzaron a hablar sobre la misión. El rubio le reafirmó que había que tener cuidado con Psiko Bogdanov. Los problemas no acababan, y es que resulta que al día siguiente, Taek-Yu había sido invitado a una de las habitaciones del hotel donde iba a estar el representante de Gazprom. El castaño lo encontró normal, pues pensó que quizás este querría disculparse con ellos por no haberse presentado en la reunión, pero al llegar a la habitación, lo único que encontró era una nota que decía «Boom». Por suerte no resultó herido de gravedad. No obstante, todo el edificio se dañó, por lo que sus pertenencias se habían perdido. Logró escapar de los bomberos y la ambulancia, pues estos querían llevarlo con un médico por su estado, pero Taek-Yu no podía perder más tiempo, ya que había visto a un infiltrado entre los bomberos que le recordaba justamente al tal Psiko Bogdanov. No podía creer en la posibilidad de que ese loco lo hubiera encontrado. Gente que supuso era de parte de Bogdanov comenzó a seguirlo y ahí reafirmó lo que suponía. Se había encontrado con ese loco, terminaron alcanzándolo y metiéndolo a un auto, pero pronto cayeron al mar. Para su suerte, Senya llegó justo a tiempo, lograron escapar y después de que el rubio insistiera en verle sin la máscara de Sakamoto,
fue que el rubio le entregó una tarjeta negra y debido a que podían seguirlo, le dijo que se escondiera bien por el momento. Poco tiempo después se encontraron en un hotel en decadencia, pero para el castaño esto era lo que significaba esconderse. Shenya le mostró que había recibido una invitación para un banquete por la celebración de la firma de contrato entre Rusia y Japón en el Palacio del Kremlin. Esta era una buena oportunidad para poder adentrarse y sacar información. Sin embargo, ya no podía ir como Sakamoto, pues su disfraz se fue junto al incidente del hotel. No pasó mucho para que ambos fuesen a la celebración, y el castaño fue como el chofer de Shenya, quien era el que había obtenido la invitación para ir. Sin duda aquel chico debía ser alguien muy influyente e importante, ya que apenas llegaron pudo mezclarse muy bien con la gente de ahí. Era como si estuviese acostumbrado. Taek-yu se las arregló por su parte para cambiarse de ropa y hacerse pasar como mesero. Fue analizando a cada persona que se encontraba ahí. Había famosos, mafiosos y hasta el presidente. Era una mezcla diversa de personalidades. Shenya se encontró con él y comenzó a explicarle quiénes eran ciertas personas, como el segundo hijo de los Bogdanov, quien era mano derecha del presidente, también Vissarion Vissarionovich, quien era el hombre con más influencia en Gazprom. El rubio le dijo que había visto a Psycho Bogdanov subir junto a más gente al piso de arriba, al parecer a una reunión privada, por lo que Taek-yu intentaría espiar mientras el más alto le cuidaba la espalda. Pasaron unos minutos hasta que Shenya se comunicó con el castaño por un intercomunicador. Resulta que se lograba escuchar la conversación sobre el avance del SS-29, el cual había tenido un inconveniente. Taek-yu tenía la leve sospecha de que el tal SS-29 era otro nombre para Anastasia, y por la conversación supo que Corea del Norte también estaba involucrada en esto. Shenya logró notar que había dos teléfonos con líneas distintas mientras investigaba, por lo que le dijo al castaño que pronto harían una llamada a uno de esos teléfonos, específicamente el del pasillo, por lo que debía llegar a él por si había información importante que debían saber. Logró llegar y la conversación, a pesar de ser algo vaga, pudo entenderla. Sin embargo, no pasó mucho para que una interrupción ocurriera. Al parecer habían detectado que alguien los había estado escuchando, un intruso, por lo que Taek-yu no tuvo de otra que intentar escapar. Para su mala suerte, aún así lograron ver dónde se había escondido, lo que significaba que no tardarían en ir a buscarle. No obstante, antes de que cualquier otro entrase en la habitación, Shenya lo guió tras uno de los estantes que conducía a un pasaje secreto donde fueron hasta otra habitación, pero debido al ruido nuevamente los encontraron, así que no tuvieron más opción que saltar por la ventana. Lograron caer sobre un auto, el cual aprovecharon para subirse y escapar. Llegaron alrededor de la 1 de la madrugada a un hostal en el que en realidad se adentraron a escondidas, aprovechando que el dueño no estaba, pues la policía estaba rondando el lugar, y si ellos salían fácilmente los encontrarían. Taek-yu se dio cuenta de que había algo raro con el rubio, y es que podía mezclarse bien con la gente del palacio. Además, como sabía que había pasadizos secretos en la mansión, sentía que había cosas que le escondía y que necesitaba saber. Con todas esas preguntas que le hizo, Shenya supo que su superior no le había contado todo al castaño. Shenya le explicó que realmente no le importaba si su país sufría o no. Él era un hombre de negocios y lo que le interesaba de esa misión era quedarse con los planos de Anastasia. Así podría hacerse más rico de lo que era y tener más poder, simplemente eso. Pasó el tiempo y el momento de encontrarse con Boris Sonchev había llegado. Ambos se infiltraron en donde supuestamente este tendría una reunión con Psycho, pero no parecía para nada sorprendido de que ellos estuvieran ahí en vez de Bogdanov, y por cómo Boris se dirigió al rubio, ellos se conocían de antes. No pasó demasiado para que Taek-yu interrumpiera la conversación, pues comenzó a preguntarle a Boris sobre el SC-29 de inmediato, y como este no quería hablar, Shenya se encargó de los hombres de Boris, y así el castaño pudo obligar a este hasta que le dijera algo sobre lo que le preguntó. Según lo que les dijo, el técnico norcoreano que estaba involucrado subió al tren transiberiano como un turista, trasladando el SS-29 a un lugar que ni siquiera Boris conocía. Más tarde, ambos también subieron al tren. Sabían en qué parte estaba el técnico norcoreano, por lo que ambos tomaron una habitación algo cercana a este. Shenya se encargó de colocar una cámara en la habitación del hombre mientras no estaba, lo que hacía más fácil el vigilarlo.
Aunque fácil del todo no era, pues estar compartiendo habitación con el rubio parecía el infierno. Al parecer era normal que el ruso se acostara con una mujer distinta cada día, pero que lo hiciera en la misma habitación. Mientras él estaba ahí le molestaba, y ya lo había hecho 2 veces desde que estaban en el tren. Lo peor de todo es que el rubio le miraba mientras lo hacía con las mujeres. Era obvio que lo estaba molestando. Shenya le preguntó si realmente le gustaban las mujeres, pues cuando lo estaba haciendo frente al castaño con una chica sin ropa frente a él, el moreno no reaccionó de ninguna forma, pero era obvio que le gustaban las mujeres, solo que sabía controlarse. El tiempo pasó y ellos aprovecharon en beber y fumar un poco. Shenya le preguntó algunas cosas de su vida y el moreno, aunque sin ganas, le contó un poco acerca de su padre y cómo su madre lo esperaba siempre. Sin embargo, Taek quiso cambiar el tema, preguntando ahora al rubio sobre su vida. Este le contó que tenía muchos hermanos y que solía estar con mujeres cuando estaba aburrido, que nunca lo hacía más de una vez con una misma mujer. La conversación siguió hasta una batalla donde ambos comenzaron a ver cuánto podía aguantar el otro con el alcohol. El primer anuncio importante es que ya pueden verme en Twitch. Estaremos leyendo manhwas, así como viendo series y programas coreanos que ustedes elijan. Los streams serán 4 veces a la semana y estaré anunciando por el canal de WhatsApp cuando esté en directo. Así que no duden en ir a seguirme, me encuentran allí con el mismo nombre que aquí. Y ahí podremos estar más en contacto para que me puedan sugerir otros resúmenes en el canal. El segundo anuncio es una pequeña convocatoria para todas las personitas que sepan escribir bien y resumir, que sean mayores de edad y quieran ganar dinero, sobre todo si son de Perú, Chile o Argentina. Pues necesito resumidores y estaré pagando mediante PayPal Global 66 o si son de Perú por Yape. Los interesados por favor escribirme por privado en Instagram para dar más información. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal, Catherine Trujillo y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.